El sonido de la cremallera de la maleta cortó el silencio del dormitorio como el filo de una navaja. Valeria cerró los ojos por un instante. Intentaba contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Frente a ella, apoyado en el marco de la puerta, estaba Javier. Su rostro no mostraba ni una pizca de arrepentimiento. Solo había una fría y calculada indiferencia. Él cruzó los brazos sobre el pecho y apartó la mirada hacia la ventana. La luz del atardecer de Madrid bañaba la habitación con un tono anaranjado que parecía burlarse de la oscuridad que devoraba el corazón de Valeria. Ella levantó la maleta pesada. Pesaba tanto como los 7 años de sacrificios que dejaba atrás en ese piso. 7 años cuidando de la madre de Javier. 7 años olvidando sus propios sueños para ser el pilar de un hombre que ahora la desechaba por otra mujer. Valeria pasó por su lado sin decir una palabra. El eco de sus pasos resonó en el pasillo vacío. Cuando la puerta principal se cerró a sus espaldas, supo que el golpe metálico de la cerradura era el final definitivo de su juventud. No le quedaba nada. Ni dinero, ni carrera, ni amor. Solo un billete de tren hacia un lugar que juró no volver a pisar jamás. El pequeño pueblo de San Millán. Valeria había escapado de San Millán a los 18 años. Estaba decidida a devorar el mundo. Llegó a Madrid con una beca y el sueño de convertirse en una arquitecta de renombre. Quería diseñar rascacielos y caminar por la Gran Vía con un café en la mano. Lo logró a base de noches sin dormir y un esfuerzo sobrehumano. Consiguió un puesto en una prestigiosa firma de la capital, pero entonces conoció a Javier. Él era encantador, culto y apasionado. La envolvió en una burbuja de promesas doradas. Se casaron pronto. Todo parecía perfecto hasta que la madre de Javier sufrió un derrame cerebral masivo. Doña Carmen quedó paralizada. Requería atención las 24 horas del día. Javier le suplicó a Valeria que dejara su trabajo temporalmente. Le dijo que sería solo por unos meses hasta que él consiguiera un ascenso. Valeria aceptó por amor, pero los meses se convirtieron en años. Valeria se transformó en una enfermera a tiempo completo. Su mundo se redujo a medicinas, pañales y las paredes de aquel piso sofocante. Cuando doña Carmen finalmente falleció, Valeria creyó que recuperarían su vida. En su lugar, Javier le confesó que llevaba 3 años viéndose con otra mujer. La echó de casa sin remordimientos. Destruida y sin ahorros, Valeria no tuvo más remedio que tomar el tren de regreso a San Millán. Volvía al calor asfixiante de Castilla, al polvo, a los campos de trigo y a la casa de su madre. Volvía derrotada. El tren regional avanzaba pesadamente por las llanuras interminables de Castilla. Valeria apoyaba la frente contra el cristal caliente de la ventanilla. El paisaje exterior era una monotonía de campos amarillos bajo un sol implacable. El traqueteo rítmico de los vagones parecía marcar el compás de su fracaso. Cada kilómetro que la alejaba de Madrid era un recordatorio de todo lo que había perdido. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. Sentía el pecho oprimido por una angustia asfixiante. Recordaba las palabras de Javier. Recordaba su tono de voz tranquilo al decirle que ya no la necesitaba. La humillación le quemaba las entrañas. Había sido tan ingenua. Había entregado su juventud entera a un hombre que solo la veía como una herramienta útil. El aire acondicionado del vagón apenas lograba combatir el calor del verano español. Valeria se frotó los ojos cansados. Llevaba días sin dormir bien. Su reflejo en el cristal le devolvía la imagen de una mujer desconocida. Tenía ojeras oscuras, el cabello sin brillo recogido de forma descuidada, y la piel pálida por la falta de sol. Atrás quedó la joven ambiciosa que vestía trajes a medida y dibujaba planos de edificios modernos. Ahora solo llevaba unos vaqueros desgastados y una camiseta gris. Sentía que su vida entera había sido un error de cálculo. Una mala inversión. El tren dio una brusca sacudida al tomar una curva. Valeria abrió los ojos
y miró su maleta en el portaequipajes. Allí llevaba todo lo que le quedaba en el mundo. Unas pocas prendas y un cuaderno lleno de bocetos que no había tocado en años. Una voz ruidosa y cargada de energía interrumpió sus sombríos pensamientos. Valeria giró la cabeza y vio a una mujer exuberante caminando por el pasillo del vagón. Llevaba un vestido rojo vibrante que resaltaba sus curvas. Sus brazos estaban llenos de pulseras doradas que tintineaban con cada movimiento. Tenía una melena negra y abundante. Sus labios estaban pintados de un carmín intenso. La mujer se detuvo junto al asiento de Valeria y la miró fijamente. Sus ojos oscuros se abrieron de par en par con sorpresa. La mujer exclamó su nombre con una mezcla de alegría y asombro. Valeria parpadeó confundida por un segundo. Luego la reconoció. Era Lola, su antigua compañera del instituto en San Millán. Lola siempre había sido la chica rebelde del pueblo. Faltaba a clases, fumaba a escondidas y soñaba con casar a un millonario que la sacara de la pobreza. Lola dejó caer su enorme bolso de diseñador en el asiento vacío junto a Valeria y se sentó sin pedir permiso. El aroma a un perfume caro y dulce inundó el espacio. Lola la abrazó con fuerza. Valeria se sintió abrumada por la repentina muestra de afecto. Hacía años que nadie la abrazaba con tanta sinceridad. Lola se apartó y la examinó de arriba abajo con mirada crítica. Le dijo que estaba muy pálida y demasiado delgada. Valeria intentó esbozar una sonrisa, pero sus labios apenas se movieron. La presencia de Lola era como un huracán en medio de su calma deprimente. Era el contraste perfecto con el estado de ánimo gris de Valeria. Durante la siguiente hora, el silencio del vagón fue reemplazado por la verborrea incesante de Lola. Valeria escuchaba fascinada y agotada a partes iguales. Lola le contó su propia historia de desgracias recientes. Resultaba que Lola había logrado su sueño a medias. Había encontrado a un empresario adinerado en Madrid llamado Alejandro. Vivían en un ático de lujo en el barrio de Salamanca. Lola tenía ropa cara, cenas en restaurantes exclusivos y viajes pagados. Pero el cuento de hadas se rompió de forma violenta. Alejandro estaba metido en negocios turbios, muy turbios. Lola relató con dramatismo cómo dos matones la acorralaron en un callejón oscuro, cerca de la puerta de Alcalá. Le exigieron que Alejandro pagara una deuda inmensa. Lola no esperó a pedir explicaciones. Esa misma noche, empacó sus cosas de mayor valor y huyó. No iba a arriesgar su vida por ningún hombre, por muy rica que fuera la cuenta bancaria de Alejandro. Lola movió las manos frenéticamente mientras hablaba. Sus pulseras sonaban como campanas de alarma. Valeria sintió un escalofrío al imaginar el peligro. Lola la miró a los ojos y le preguntó por qué volvía ella al pueblo. Valeria tragó saliva. El nudo en su garganta era doloroso. Con voz quebrada, le confesó la traición de Javier. Le contó los 7 años de encierro cuidando a su suegra. Lola escuchó en silencio. Su expresión cambió de la frivolidad a una furia genuina. Apretó la mano de Valeria y pronunció una serie de maldiciones contra Javier, que hicieron sonrojar a Valeria. Por primera vez en meses, Valeria sintió que alguien la comprendía. El tren finalmente frenó chirriando en la pequeña y desolada estación de San Millán. Las puertas se abrieron dejando entrar una bofetada de aire caliente y seco. El olor a tierra tostada por el sol y a tomillo silvestre llenó los pulmones de Valeria. Era el inconfundible aroma de su infancia. Bajaron al andén oxidado. No había nadie esperando. La estación parecía un escenario abandonado de una película del oeste. El sol del mediodía caía a plomo sobre sus cabezas. Lola se puso unas enormes gafas de sol y suspiró con resignación. Dijo que el pueblo seguía siendo el mismo agujero aburrido de siempre. Valeria, sin embargo, sintió una extraña punzada de alivio. El silencio del campo era un bálsamo para sus oídos, acostumbrados al ruido constante del tráfico madrileño. Caminaron por el sendero de tierra que llevaba hacia el centro del pueblo. Las chicharras cantaban desde los olivos cercanos con un estruendo ensordecedor.
Las calles estrechas y empedradas estaban vacías. Era la hora de la siesta. Las persianas de las casas de piedra estaban bajadas a cal y canto para mantener el fresco en el interior. Valeria arrastraba su maleta por los adoquines irregulares. El sonido de las ruedas resonaba en las fachadas antiguas. Lola le prometió que se verían al día siguiente. Debían apoyarse mutuamente en este exilio forzado. Se despidieron en la plaza del ayuntamiento. Valeria continuó sola hasta llegar a la vieja puerta de madera de la casa de su madre. La madera estaba agrietada por el sol y el tiempo. Valeria levantó la mano temblorosa y tocó la aldaba de hierro. El corazón le latía con fuerza. Estaba de vuelta en el lugar del que tanto había huido. La puerta se abrió revelando el rostro bondadoso y arrugado de su madre, doña Rosa. Llevaba un delantal cubierto de harina y una sonrisa que iluminó la penumbra del zaguán. Doña Rosa extendió los brazos y envolvió a Valeria en un abrazo cálido y firme. El olor a ajo, aceite de oliva y pan recién horneado inundó los sentidos de Valeria. Las lágrimas, que había contenido durante todo el viaje, finalmente brotaron. Lloró en silencio sobre el hombro de su madre. Doña Rosa no hizo preguntas. Solo le acarició el cabello y le susurró que ya estaba en casa. Pasaron a la pequeña cocina. Las baldosas de cerámica gastada y los muebles de madera oscura seguían exactamente igual que hace 10 años. Sobre la mesa había una tortilla de patatas humeante y una jarra de agua fresca. Valeria se sentó en su silla de siempre. Mientras comía, sentía que una pequeña parte de su alma destrozada comenzaba a sanar. La comida de su madre tenía el poder de curar las heridas más profundas. Doña Rosa se sentó frente a ella. Con voz suave, le dijo que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Le aseguró que Javier pagaría por su crueldad. Valeria asintió lentamente. Terminó la cena y subió a su antigua habitación bajo el tejado. La cama era pequeña. Los pósteres descoloridos de su adolescencia seguían en las paredes. Se tumbó sobre la colcha de ganchillo y miró el techo de vigas de madera. El silencio de la noche en el pueblo era absoluto. Solo se escuchaba el ladrido lejano de un perro. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria cerró los ojos y se durmió sin que la ansiedad le estrujara el pecho. A la mañana siguiente, el sol ya castigaba las calles de San Millán desde temprano. Valeria se despertó con el canto de los pájaros. Bajó a desayunar tostadas con tomate y aceite. Su madre ya estaba trajinando en el patio, regando las macetas de geranios. Poco después, el timbre sonó con insistencia. Era Lola. Llevaba unos pantalones cortos vaqueros y una camiseta anudada a la cintura. Estaba armada con productos de limpieza y guantes de goma. Venía a reclamar la ayuda prometida. Valeria se despidió de su madre y acompañó a su amiga hasta la otra punta del pueblo. La casa de la abuela de Lola era una construcción antigua y sombría. Al abrir la puerta, una nube de polvo espeso las recibió. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la penumbra. El olor a humedad y encierro era penetrante. Pasaron horas barriendo, frotando suelos y abriendo ventanas para dejar entrar la luz. Valeria sudaba copiosamente. El esfuerzo físico le venía bien. Le impedía pensar en Madrid y en el abogado del divorcio que pronto tendría que contactar. Lola no paraba de quejarse de la suciedad y de echar de menos los servicios de limpieza de la capital. Al mediodía, ambas estaban exhaustas y cubiertas de polvo. Lola se quitó los guantes con dramatismo y se tiró sobre un sofá recién desempolvado. Declaró que no podía dar un paso más. Hacía un calor infernal. Propuso ir al río para refrescarse. Valeria dudó un momento. Recordaba el río como un lugar mágico de su infancia, pero ahora se sentía demasiado cansada. Sin embargo, la insistencia de Lola y el sofocante aire caliente la convencieron. Recogieron unas toallas y emprendieron el camino hacia las afueras del pueblo. El camino hacia el río estaba flanqueado por altos juncos y zarzamoras resecas.
La tierra arcillosa crujía bajo sus zapatillas. El sol rebotaba en las piedras blancas del sendero, cegando a Valeria por momentos. El aire estaba inmóvil, pesado y cargado con el olor de las higueras silvestres. Caminaron durante 20 minutos, alejándose de las últimas casas de San Millán. Llegaron a una curva del río donde el cauce se ensanchaba, y el agua formaba una poza profunda y tranquila. Este lugar, conocido por los lugareños como el Remanso, estaba rodeado por viejos sauces llorones que ofrecían una sombra densa y refrescante. El sonido del agua fluyendo sobre las piedras lisas era hipnótico. Valeria sintió que la tensión de sus músculos comenzaba a disiparse. Lola desplegó su toalla de colores brillantes sobre la hierba seca y se quitó la ropa rápidamente, quedando en un bikini deslumbrante. Valeria fue más lenta. Se sentía cohibida por su propio cuerpo, marcado por el abandono de los últimos años. Se sentó en el borde de una roca y metió los pies en el agua. El contraste de la temperatura helada contra su piel ardiente le arrancó un suspiro de puro placer. El agua cristalina dejaba ver el fondo de guijarros de colores. Libélulas de tonos azules y verdes revoloteaban sobre la superficie. Era un paraíso aislado del mundo. Lola se lanzó al agua con un grito de alegría, rompiendo la calma perfecta del lugar. Valeria sonrió y se acomodó en la roca, cerrando los ojos para disfrutar del frescor. Por un instante fugaz, todo el dolor de su divorcio desapareció. Solo existía el murmullo del río y la suave brisa moviendo las hojas de los sauces. Animada por las risas de Lola, Valeria finalmente se deslizó dentro del agua. El frío penetró hasta sus huesos. La hizo jadear, pero la sensación revitalizante fue inmediata. Nadaron durante un rato cerca de la orilla. El sol se filtraba entre las ramas de los sauces, creando patrones de luz dorada sobre la superficie del río. Valeria flotaba boca arriba mirando el cielo intensamente azul de Castilla. Sentía una ligereza que no experimentaba desde hacía casi una década. Pero la paz en San Millán siempre fue una ilusión frágil. Lola decidió explorar una zona más profunda donde los juncos crecían espesos cerca de la orilla opuesta. Valeria se quedó en la zona segura, frotándose los brazos para entrar en calor. De repente, el silencio del lugar fue destrozado por un grito espeluznante. Un grito agudo, gutural y lleno de un terror puro. Era Lola. Valeria se giró bruscamente, perdiendo el equilibrio en el agua. Vio a su amiga retrocediendo a trompicones hacia atrás. Lola tropezó y cayó de espaldas al agua, chapoteando desesperadamente mientras señalaba hacia un claro oscuro entre los juncos. Su rostro estaba blanco como la cal. Sus ojos parecían a punto de salirse de sus órbitas. Valeria nadó hacia ella con el corazón desbocado. Sentía el pánico trepando por su garganta. Al llegar junto a Lola, la agarró por los hombros para estabilizarla. Lola no podía hablar. Solo emitía sonidos ahogados mientras apuntaba con un dedo tembloroso hacia la maleza. Valeria tragó aire, se armó de valor y giró la cabeza para mirar. Lo que vio hizo que la sangre se le helara en las venas. El aire pareció abandonar sus pulmones de golpe. Entre los juncos altos y oscuros, flotando boca abajo en el agua turbia, había un cuerpo humano. La ropa, unos harapos oscuros y gastados, se inflaba ligeramente con la corriente. El cabello largo y enmarañado flotaba como algas grises alrededor de la cabeza. Valeria se quedó paralizada. El estómago le dio un vuelco violento. Un fuerte olor a putrefacción dulce y enfermiza, que hasta ese momento había pasado desapercibido, golpeó sus sentidos. El terror la paralizó por un segundo, que pareció una eternidad. Lentamente, la corriente giró el cuerpo. Reveló un rostro pálido, hinchado y deformado por el agua. Valeria retrocedió tropezando. A pesar del estado del cadáver, los rasgos le resultaron perturbadoramente familiares. Era una cara que había atormentado a los niños del pueblo durante décadas. Era la loca Inés. Una mujer marginada que vivía en los bosques cercanos.
Inés solía vagar por los caminos murmurando cosas incomprensibles y asustando a los forasteros. Valeria sintió náuseas. La imagen de la boca entreabierta de Inés y sus ojos vidriosos la perseguiría por el resto de su vida. Lola agarró el brazo de Valeria con una fuerza que le clavó las uñas en la piel. Lola gritaba histérica que tenían que salir de allí inmediatamente. Valeria asintió, incapaz de articular palabra. El agua del río, que minutos antes le parecía purificadora, ahora se sentía sucia y contaminada por la muerte. Lucharon contra la corriente para salir a la orilla. El barro resbaladizo dificultaba cada paso. Cayeron de rodillas sobre la hierba seca, jadeando y temblando de frío y pánico. El remanso idílico se había transformado en una escena de pesadilla. No se molestaron en secarse. Se vistieron a toda prisa con las manos temblorosas, y la ropa pegándose a sus cuerpos mojados. Valeria dejó su toalla olvidada en la hierba. Empezaron a correr por el sendero de tierra de regreso a San Millán. El calor del sol de la tarde las golpeaba sin piedad, pero ellas solo sentían un frío interno paralizante. El trayecto se hizo interminable. Las piedras afiladas se clavaban a través de las suelas de sus zapatillas. El polvo levantado por sus pasos les resecaba la garganta, dificultando la respiración. Valeria sentía punzadas en el pecho y el sabor metálico de la sangre en la boca por el esfuerzo desmesurado. Lola lloraba y maldecía en voz alta mientras corría a su lado. Finalmente, las primeras casas de piedra del pueblo aparecieron en el horizonte. Corrieron hacia la primera vivienda que vieron. Valeria golpeó la puerta de madera maciza con ambos puños. La desesperación la consumía. Los nudillos le dolían por el impacto. Una anciana vestida de negro abrió la puerta asustada por el escándalo. Al verlas empapadas, pálidas y sin aliento, se santiguó apresuradamente. Valeria intentó hablar, pero solo salían jadeos entrecortados de sus labios. Fue Lola quien, apoyada contra la pared y tratando de recuperar el aliento, gritó que había un cadáver en el río. La anciana se llevó las manos a la cabeza y comenzó a gritar pidiendo auxilio a los vecinos. En cuestión de minutos, la calle vacía se llenó de curiosos. Alguien corrió a llamar a la cuartel de la Guardia Civil. Valeria se sentó en el bordillo de la acera. Ocultó el rostro entre las rodillas. Intentaba borrar la imagen de los ojos muertos de Inés, pero el rostro hinchado seguía grabado a fuego en su mente. El sonido de las sirenas cortó la pesada quietud del pueblo. Un vehículo blanco y verde de la Guardia Civil frenó bruscamente levantando una nube de polvo frente a ellas. Del coche descendió el inspector Hugo. Era un hombre alto, de espaldas anchas, con el uniforme impecablemente planchado a pesar del calor. Su rostro estaba oculto tras unas oscuras gafas de sol estilo aviador. Tenía una mandíbula tensa y una expresión de cinismo arraigado. Hugo se acercó a ellas con pasos medidos y lentos. Irradiaba una autoridad fría que hizo que los vecinos se apartaran en silencio. Se detuvo frente a Valeria y Lola. Se quitó las gafas lentamente, revelando unos ojos penetrantes de color gris acero. Su mirada no expresaba ninguna compasión. Al contrario, parecía juzgarlas por alterar la paz de su jurisdicción. Con una voz profunda y rasposa, exigió saber qué estaba pasando. Valeria, aún temblando, le explicó el hallazgo en el remanso. Mencionó a Inés. La expresión del inspector apenas cambió. Solo un ligero movimiento en su mandíbula delató cierta molestia. Sacó una pequeña libreta y anotó los datos con caligrafía apresurada. Hugo suspiró con pesadez, como si el cadáver fuera solo un fastidio burocrático más en su jornada. Les indicó con un gesto seco de la mano que subieran a la parte trasera del patrullero. Necesitaba que lo guiaran al lugar exacto. Valeria dudó. La idea de volver a ver el cuerpo le provocaba náuseas, pero la mirada dura de Hugo no admitía réplicas. Lola murmuró una maldición por lo bajo y subió al coche. Valeria la siguió. El interior olía a ambientador de pino barato y a cuero recalentado.
El viaje de vuelta al río se hizo en un silencio sepulcral, cargado de una tensión asfixiante. El vehículo se detuvo donde el camino de tierra se volvía demasiado estrecho. Bajaron del coche. Hugo caminaba al frente, apartando las ramas espinosas con facilidad gracias a sus gruesos guantes tácticos. Valeria y Lola lo seguían a unos metros de distancia, sintiendo que sus piernas pesaban como plomo. El canto de las cigarras había vuelto a dominar el ambiente. Parecía una burla cruel ante la tragedia que les esperaba. Al llegar al remanso, Valeria cerró los ojos y se detuvo. Señaló con el brazo tembloroso hacia la densa pared de juncos sin atreverse a mirar. Hugo asintió en silencio y caminó hacia la orilla. Sus gruesas botas se hundieron en el barro negro. Valeria observaba desde lejos. El inspector se inclinó sobre el agua, sin inmutarse por el olor putrefacto. Examinó el cuerpo flotante sin tocarlo, sus ojos grises analizando cada detalle con precisión clínica. Sacó una cámara digital y comenzó a tomar fotografías desde distintos ángulos. Los flashes estallaban contra la luz del sol. Luego se enderezó y llamó por radio solicitando a la unidad forense y al juez de guardia para el levantamiento del cadáver. Hugo volvió hacia las mujeres. Su rostro seguía siendo una máscara impenetrable. Les dijo que ya podían irse a casa, pero que no abandonaran el pueblo bajo ninguna circunstancia. Tendrían que tomarles declaración formal más tarde. Lola, recuperando parte de su carácter explosivo, le preguntó si creía que había sido un asesinato. Hugo soltó una carcajada corta y carente de humor. Les respondió que en estos pueblos la gente suele morir por borracheras, resbalones o vejez. Aseguró que Inés seguramente cayó al agua durante uno de sus delirios nocturnos. Valeria sintió una punzada de indignación ante la frialdad del inspector, pero decidió callar. A la mañana siguiente, San Millán era un hervidero de rumores. El calor parecía aún más intenso, atrapando los chismes en el aire sofocante de las calles. Valeria acompañó a su madre a la panadería de la plaza. La cola de clientes se extendía hasta la calle. Nadie hablaba de otra cosa. El cuerpo de la loca Inés. Las voces se elevaban y bajaban en susurros conspiratorios. Una mujer mayor, con un abanico negro moviéndose frenéticamente, aseguraba que Inés llevaba muerta semanas. Otro hombre juraba haberla escuchado gritar en el bosque durante la luna llena pasada. Valeria escuchaba en silencio mientras el olor a pan tostado y levadura llenaba el local. La historia de Inés era una leyenda oscura en el pueblo. Decían que de joven había sido una mujer hermosa, pero una tragedia innombrable le destrozó la mente. Algunos decían que perdió a un hijo en el río. Otros, que huyó de un marido violento y se escondió en los bosques para siempre. Se convirtió en un fantasma. Sobrevivía gracias a las obras que algunos vecinos le dejaban en las lindes de las fincas. A Valeria le dolía el corazón al pensar en esa vida tan solitaria y miserable, terminada en un charco de barro. De regreso a casa, Valeria sintió una sombra persiguiéndola. La muerte de Inés había destapado sus propios miedos, el miedo al abandono, al aislamiento total. Si Javier no la hubiera echado de casa, habría terminado ella secándose por dentro en aquel piso de Madrid, cuidando enfermos hasta perder su propia identidad. La muerte de Inés le parecía un espejo aterrador de lo que ocurre cuando el mundo te olvida. Valeria apretó la bolsa del pan contra su pecho. Decidió que no permitiría que Inés fuera simplemente olvidada como un animal salvaje. Esa tarde, Lola irrumpió en la casa de Valeria como un torbellino. Llevaba un cuaderno de anillas y un bolígrafo rojo. Su rostro reflejaba una excitación febril que contrastaba drásticamente con el pánico del día anterior. Lola golpeó la mesa del comedor, haciendo saltar los vasos de agua. Declaró con firmeza que Inés no se había caído por accidente. Estaba convencida de que la habían asesinado. Valeria la miró atónita. Le recordó las palabras del inspector Hugo y el estado mental de la víctima. Pero Lola no cedía. Su intuición,
entrenada a base de ver series policíacas y desconfiar de mafiosos en Madrid, le decía que algo no encajaba. Lola enumeró sus argumentos. El cuerpo estaba demasiado escondido en los juncos. El río en esa zona no tenía corriente suficiente para arrastrar a un adulto de forma natural. Además, aseguró haber visto marcas oscuras en el cuello de Inés antes de salir corriendo. Valeria negó con la cabeza, asustada por la implicación. Le suplicó a su amiga que dejara el asunto en manos de la Guardia Civil. Pero Lola la ignoró. Dijo que Hugo era un burócrata perezoso que solo quería cerrar el caso rápido para volver a tomar café en el bar del pueblo. Si querían justicia, debían buscar pruebas ellas mismas. Lola agarró a Valeria por el brazo y tiró de ella hacia la puerta. Quería volver a la escena del crimen antes de que los forenses destruyeran el entorno por completo. Valeria protestó, sintiendo que el corazón le latía desbocado en el pecho. No quería volver a ese lugar oscuro. No quería jugar a los detectives. Pero la determinación en los oscuros ojos de Lola era aplastante, y en el fondo, Valeria necesitaba algo que la distrajera de su propio dolor. Volvieron al remanso poco antes del atardecer. La luz oblicua del sol alargaba las sombras de los sauces, dándole al lugar un aspecto siniestro y melancólico. Las cintas amarillas de la Guardia Civil colgaban lánguidamente entre los árboles, delimitando la zona. El silencio era perturbador, solo roto por el leve zumbido de los mosquitos sobre el agua estancada. Lola ignoró la cinta policial y pasó por debajo de ella sin titubear. Valeria la siguió a regañadientes, mirando nerviosamente a su alrededor, esperando escuchar la voz de Hugo gritándoles. El suelo cerca de la orilla estaba destrozado por las botas de los forenses. El olor a cieno revuelto era intenso. Lola se descalzó y comenzó a caminar por el fango, escudriñando el suelo con una intensidad asombrosa. Valeria se quedó en la zona más seca, cruzada de brazos, y sintiendo que cometían un error terrible. Pasaron 20 minutos de búsqueda infructuosa. Valeria estaba a punto de exigir que se marcharan cuando Lola soltó un grito sordo. Valeria corrió hacia ella, hundiéndose en el barro hasta los tobillos. Lola estaba arrodillada cerca de donde habían encontrado el cuerpo. Con 2 dedos temblorosos, levantó un objeto cubierto de fango oscuro. Fueron hasta la corriente clara, y Lola lavó el objeto. El agua arrastró la suciedad revelando un brillo metálico y un destello rojizo intenso. Era un pendiente de oro pesado, antiguo y ornamentado. En el centro brillaba una piedra roja enorme, rodeada de pequeños diamantes. Valeria contuvo el aliento. Era una joya de un valor incalculable, totalmente desubicada en el barro de un río de pueblo. Totalmente imposible de pertenecer a una mendiga loca. Lola sonrió triunfante. Sus ojos brillaban con la adrenalina del descubrimiento. Tenían su primera pista. La alegría del descubrimiento duró un instante. Un crujido de ramas secas a sus espaldas las paralizó. Una voz profunda y grave resonó en el silencio del claro, cargada de una ira fría. Era el inspector Hugo. Salió de entre los árboles, su imponente figura proyectando una sombra larga sobre ellas. Sus ojos grises centelleaban de furia. Exigió saber qué diablos hacían cruzando una cinta policial. Valeria sintió que el estómago se le caía a los pies. El pánico se apoderó de ella. En un acto reflejo, completamente irracional, cerró el puño donde Lola acababa de depositar el pendiente y escondió la mano a su espalda. El sudor frío perleó su frente. Lola, fiel a su estilo, se enfrentó a él. Levantó la barbilla y mintió con descaro, diciendo que Valeria había perdido una pulsera el día anterior cuando huyeron despavoridas y solo querían recuperarla. Hugo avanzó hasta quedar a centímetros de ellas. Su respiración era pesada. Las examinó a ambas con una mirada penetrante, escaneando sus rostros nerviosos, el barro en sus zapatos, la postura rígida de Valeria. El silencio se prolongó de forma agonizante. Finalmente, Hugo señaló hacia el camino de tierra. Su voz bajó una octava, volviéndose amenazadora.
Les advirtió que la obstrucción a la justicia era un delito penal. Les dijo que si volvía a verlas husmeando por la escena, las metería en los calabozos del cuartel, independientemente de quiénes fueran sus familias. Valeria asintió frenéticamente, incapaz de articular palabra. Pasaron por su lado caminando rápido, casi corriendo. Hasta que no estuvieron a 500 metros de distancia, Valeria no se atrevió a abrir el puño. El pendiente de rubí había dejado una marca roja y profunda en su palma sudorosa. Esa misma noche, encerradas en la habitación de Valeria con la puerta con pestillo, analizaron la joya bajo la luz amarillenta de la lámpara del escritorio. El oro era antiguo, labrado con motivos florales que denotaban un trabajo artesanal de otra época. Lola insistía en que debían ir a Madrid a tasarlo. Estaba convencida de que Inés había sido asesinada por un botín escondido. Valeria, sin embargo, pensó en alguien más cercano, alguien que conocía la historia del pueblo mejor que nadie. Mateo. Era un antiguo compañero de la escuela que siempre fue el bicho raro de la clase. Un chico regordete, tímido y obsesionado con los libros. Ahora, Mateo trabajaba como archivista y historiador local en el ayuntamiento de San Millán. Si alguien sabía sobre joyas antiguas en la región, era él. A la mañana siguiente, caminaron hacia la Plaza Mayor. El calor ya era sofocante a las 10 de la mañana. Subieron las escaleras de madera crujiente hasta la pequeña oficina de Mateo en el segundo piso del edificio consistorial. Abrieron la puerta. El olor a papel viejo, polvo y tinta, las golpeó al instante. La habitación estaba sepultada bajo torres de documentos, mapas enrollados y libros polvorientos. Mateo estaba sentado detrás de su escritorio. Su aspecto había cambiado poco. Seguía algo entrado en carnes, con gafas de pasta gruesa que se le resbalaban por la nariz sudada. Al verlas, dio un respingo en su silla. Su sorpresa fue genuina. Tartamudeó un saludo nervioso. Mientras Lola charlaba con él intentando relajar el ambiente, Valeria notó algo extraño. Mateo jugueteaba frenéticamente con un lápiz. Sus ojos evitaban el contacto visual directo. Estaba sudando mucho más de lo que justificaba el calor de la habitación. Había una tensión eléctrica a su alrededor, que Valeria no lograba comprender. Mateo les ofreció asiento retirando apresuradamente unas carpetas de 2 sillas de madera. Su respiración era agitada. Fue a preparar una ronda de cafés a una pequeña máquina en la esquina de la sala. Le temblaban las manos al sostener los vasos de plástico. Valeria cruzó una mirada significativa con Lola. La actitud del archivista era claramente sospechosa. Cuando Mateo regresó con los cafés, Lola tomó la iniciativa. Le preguntó directamente sobre Inés. Le pidió que les contara todo lo que sabía sobre la historia de la pobre mujer. Mateo derramó un poco de café oscuro sobre la mesa al escuchar el nombre. Suspiró profundamente, sacó un pañuelo de tela del bolsillo y se secó la frente perlada de sudor. Dijo que la historia de Inés era el secreto a voces más trágico de San Millán. Se recostó en su silla y entrelazó sus manos regordetas sobre su vientre. La luz entraba por la pequeña ventana iluminando el polvo en suspensión en la oficina. Mateo comenzó a relatar una historia que se remontaba a la década de los 80. Valeria escuchaba fascinada, bebiendo de su vaso caliente. La atmósfera ruidosa del pueblo quedó silenciada por la voz temblorosa del historiador. Empezó a tejer un relato de amor, crimen y traición que encajaba perfectamente con las locas teorías que Lola había formulado. Valeria sentía que cada palabra que salía de la boca de Mateo era una pieza de un rompecabezas mortal. Un rompecabezas que alguien había intentado enterrar en el lodo del río. El miedo a saberse involucrado en algo mucho más grande que ellas comenzó a enraizar en su pecho. Mateo aclaró su garganta antes de continuar. Resultaba que en su juventud, Inés no estaba loca. Era una mujer brillante que trabajaba en los juzgados de la capital de la provincia. Allí conoció a un hombre conocido como El Tuerto.
Era un ladrón de bancos muy famoso en la región durante los años de la transición española. El tuerto era peligroso, pero poseía un carisma magnético que cautivó a la recta e ingenua Inés. Se enamoró perdidamente de él. Creyó en sus promesas de redención y en su amor incondicional. El tuerto fue capturado tras un atraco violento que salió mal y terminó en un baño de sangre. Fue condenado a más de 30 años de prisión en un penal de máxima seguridad. Inés, cegada por su pasión enfermiza, destruyó su propia carrera y su vida para estar cerca de él. Lo visitaba en prisión y servía como su enlace con el mundo exterior. Mateo hablaba con un tono teatral. Relataba cómo el tuerto manipuló a Inés para orquestar un plan de fuga audaz. Le prometió que si lo ayudaba a escapar, huirían juntos a América del Sur para empezar una nueva vida. Pero había un problema. Necesitaban dinero para sobornar a los guardias y conseguir documentos falsos. Mucho dinero. El tuerto le confesó a Inés el paradero del botín de su último atraco. Joyas de incalculable valor robadas de la caja fuerte de una familia aristocrática. Le dio las coordenadas para desenterrar el tesoro y financiar su fuga. Valeria escuchaba con los ojos muy abiertos. Imaginaba la desesperación de Inés. El dolor de una mujer dispuesta a perder su propia alma por un hombre que solo la utilizaba. La similitud con su propia historia con Javier la golpeó como un mazazo en el estómago. El amor ciego y destructivo era un veneno que conocía demasiado bien. El clímax de la historia de Mateo fue desolador. Inés recuperó las joyas, pagó los sobornos, y el tuerto logró escapar de la prisión en un furgón de lavandería. Inés lo esperaba en un cruce de carreteras, con las maletas listas y el resto del botín en el coche. Pero él nunca llegó al punto de encuentro. El tuerto fue interceptado por la Guardia Civil en un control de carreteras a pocos kilómetros del presidio. Hubo un tiroteo feroz bajo la lluvia nocturna. El tuerto murió acribillado a balazos en la cuneta. La noticia destrozó la mente frágil de Inés de forma irreversible. El peso de la culpa por los crímenes, la pérdida de su amor y la ruina de su propia vida fueron demasiado para su cerebro. Sufrió un colapso nervioso severo y fue internada en un hospital psiquiátrico provincial durante años. Cuando finalmente fue dada de alta, era solo una sombra vacía de lo que había sido. Volvió a San Millán, el único lugar que conocía, y se refugió en los bosques, aislando su dolor de las miradas acusadoras de la gente. Mateo suspiró y miró fijamente a Valeria y Lola. El resto del botín nunca fue encontrado por las autoridades. La leyenda del tesoro del tuerto se convirtió en un cuento que los padres contaban para asustar a los niños en las noches de tormenta. Todos creían que Inés había escondido las joyas sobrantes en algún lugar del bosque profundo antes de perder completamente la razón. Valeria sintió un escalofrío helado recorriéndole la columna vertebral, a pesar del calor de la oficina. Miró a Lola. Los ojos de su amiga brillaban con una intensidad peligrosa. La leyenda local ya no era un cuento. Tenían la prueba material guardada en el bolsillo. Lola no pudo contenerse más. Rompiendo las advertencias silenciosas de Valeria, metió la mano en el bolsillo de su pantalón. Con un gesto dramático, colocó el pesado pendiente de oro y rubí sobre la mesa de madera, justo encima de un mapa viejo del pueblo. El sonido metálico resonó en la pequeña habitación como un disparo. Mateo dejó de respirar por un segundo. Sus ojos se fijaron en la joya. Su reacción fue física e inmediata. Palideció de forma alarmante. Sus mejillas regordetas perdieron todo el color. Retrocedió en su silla arrastrándola ruidosamente por el suelo de madera, como si el pendiente fuera una serpiente venenosa lista para atacar. Valeria observaba cada microexpresión en el rostro del historiador. El pánico era evidente. La avaricia también destelló fugazmente en sus pupilas dilatadas. Lola, sonriendo con suficiencia, le preguntó si reconocía esa pieza de la leyenda. Mateo tragó saliva ruidosamente. Su nuez subió y bajó varias veces antes de que pudiera articular palabra. Cuando habló, su voz era aguda y temblorosa.
Extendió una mano insegura y rozó la joya con la punta de los dedos. Rápidamente retiró la mano y forzó una risa nerviosa y estridente, que sonó horriblemente falsa. Afirmó que era bisutería barata, vidrio pintado y latón. Dijo que probablemente algún turista lo habría perdido cerca del río durante las fiestas del pueblo. Aseguró que la leyenda del tesoro era solo eso, un mito absurdo para ignorantes. Aconsejó con tono paternal que tiraran la baratija a la basura y olvidaran el tema de Inés. Pero su frente empapada en sudor y sus manos temblorosas contaban una historia completamente diferente. Estaba mintiendo descaradamente, y Valeria lo sabía con absoluta certeza. Salieron de la oficina del ayuntamiento bajo el sol abrasador del mediodía. El aire de la plaza quemaba al respirar. Valeria caminaba rápido, sintiendo la urgencia de alejarse de Mateo. Lola trotaba a su lado, maldiciendo en voz baja. Lola estaba furiosa por la burda mentira del historiador. Estaba convencida de que Mateo sabía exactamente el valor de la joya y que probablemente él mismo estaba buscando el resto del botín. Valeria se detuvo junto a la fuente de piedra seca en el centro de la plaza. El miedo se apoderaba de su cuerpo. Le suplicó a Lola que fueran directamente a entregar el pendiente al inspector Hugo. Argumentó que Mateo era peligroso, que su nerviosismo ocultaba algo siniestro. Si él había matado a Inés por el tesoro, ellas podrían ser las siguientes. Pero Lola se rió con incredulidad. Llamó cobarde a Valeria. Dijo que Hugo nunca les creería y que probablemente las acusaría de robar pruebas. Lola estaba decidida a encontrar el escondite de Inés en el bosque. Si encontraban el tesoro, tendrían la prueba irrefutable de que Inés fue asesinada por codicia, y además, serían ricas. Valeria cerró los ojos frustrada. La codicia de Lola la cegaba ante el peligro evidente. Se negaba rotundamente a pisar ese bosque maldito. Discutieron acaloradamente bajo el sol inclemente, levantando las voces en la plaza vacía. Las persianas cerradas de las casas parecían ojos oscuros juzgando su estupidez. Finalmente, Valeria se dio la vuelta y echó a andar hacia su casa, dejando a Lola sola y enfadada junto a la fuente. Valeria decidió que su aventura de detectives había terminado. Estaba harta de misterios, de muertes y de secretos rurales. Esa tarde, Valeria salió a pasear sola por las afueras del pueblo. Necesitaba despejar su mente del estrés acumulado. El camino la llevó hacia las ruinas de una antigua ermita románica, un edificio de piedra devorado por la maleza y el abandono. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y anaranjados. La brisa de la tarde traía consigo un ligero frescor. Al acercarse a los muros derruidos, escuchó un murmullo de voces agudas. Valeria se acercó sigilosamente, ocultándose detrás de un grueso pilar de piedra. En el interior de la ermita sin techo, dos niñas pequeñas estaban sentadas sobre un bloque de piedra cubierto de musgo. Reconoció a Sofía y Lucía, las hijas gemelas de Rosa, la lechera del pueblo. Las niñas estaban absortas jugando con unas piedras brillantes que tenían sobre el regazo. Valeria salió de su escondite, pisando una rama seca. Las niñas dieron un respingo, asustadas al ser descubiertas. Sofía intentó esconder rápidamente los objetos brillantes en los bolsillos de su vestido de flores. Valeria levantó las manos en señal de paz, les sonrió con ternura y les prometió que no le diría a su madre que estaban jugando en las ruinas peligrosas. Se sentó cerca de ellas en una roca. Con voz suave y amable, les preguntó qué estaban escondiendo. Las niñas se miraron dudosas. Finalmente, la inocencia ganó a la precaución. Lucía sacó una pequeña pulsera de oro de su bolsillo. Los ojos de Valeria se clavaron en la joya. Era del mismo estilo antiguo y pesado que el pendiente del río. El corazón de Valeria comenzó a bombear sangre con fuerza de nuevo. El misterio volvía a atraparla en sus redes, a pesar de sus intentos por huir de él. Valeria contuvo la respiración. Le preguntó a Sofía con la voz más calmada que pudo fingir, ¿de dónde habían sacado esa pulsera tan bonita?
Las niñas bajaron la mirada hacia la hierba polvorienta. Sofía murmuró que se la había dado su madre, Rosa. Valeria frunció el ceño. Sabía que la familia de Rosa era humilde. Vivían al día trabajando en la pequeña vaquería a las afueras de San Millán. Imposible que poseyeran joyas de la aristocracia. Valeria rebuscó en su cartera y sacó un billete de 10 euros. Lo ofreció a las niñas con una sonrisa cómplice. Les prometió comprarles helados si le contaban la verdad. Los ojos de las gemelas brillaron ante el dinero. Hablaron a la vez, atropellándose en su emoción. Le explicaron que su madre solía llevar comida caliente y mantas a la loca Inés al bosque. Inés, que no tenía dinero, le pagaba a Rosa dándole esas piedrecitas brillantes de vez en cuando. Las niñas creían que eran baratijas de cristal sin valor. Valeria sintió que el rompecabezas terminaba de encajar en su mente. Inés no estaba tan loca. Sabía exactamente dónde estaba escondido el tesoro del tuerto y lo usaba poco a poco para sobrevivir. Alguien más en el pueblo debía haber descubierto el arreglo. Alguien desesperado por conseguir el botín completo. Alguien dispuesto a ahogar a una anciana indefensa en el barro del río. Valeria se despidió rápidamente de las niñas, dejándoles el dinero en las manos. Echó a correr por el camino de tierra en dirección a la granja de Rosa. Tenía que averiguar la ubicación exacta del refugio de Inés en el bosque antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que el asesino volviera al lugar. La granja de Rosa estaba a 1 kilómetro de las ruinas. El olor a estiércol, paja húmeda y leche cruda saturaba el aire. Valeria llegó jadeando por la carrera. Encontró a Rosa en el establo oscuro, ordeñando a una vaca manchada a la luz de una bombilla amarilla. Rosa era una mujer fuerte, curtida por el duro trabajo de campo, con el rostro marcado por el sol y el cansancio. Al ver a Valeria entrar alterada, Rosa se levantó, limpiándose las manos enormes en el delantal manchado. Valeria no anduvo con rodeos. Le confesó lo que había hablado con sus hijas, y le exigió la verdad sobre la joya. Rosa palideció bajo la capa de polvo de su rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas de terror. Con voz quebrada, suplicó a Valeria que no dijera nada a la Guardia Civil. Rosa admitió que había estado ayudando a Inés durante años por pura compasión. Confirmó que la anciana le daba joyas a cambio de pan, leche y ropa de abrigo. Rosa juró por su vida que pensaba que eran piezas de bisutería barata robadas hace años en algún mercadillo. Nunca intentó venderlas por miedo a problemas. Las guardaba en una caja de latón bajo su cama. Valeria la creyó. La sinceridad del terror en el rostro de la lechera era genuina. Valeria tomó las manos ásperas de Rosa entre las suyas. Le prometió guardar su secreto. Pero a cambio, necesitaba una información vital. Necesitaba saber dónde exactamente vivía Inés en la profundidad del denso bosque de pinos que bordeaba las montañas. Rosa tragó saliva ruidosamente. Le describió el camino tortuoso, detrás del viejo aserradero abandonado, siguiendo el arroyo seco hasta llegar a una pequeña cueva oculta por rocas derrumbadas. Era un lugar casi inaccesible. Valeria salió de la granja cuando el sol ya había desaparecido por completo detrás de las montañas. La oscuridad en el campo era casi absoluta, apenas rota por la luz mortecina de la luna creciente. El sonido de los grillos era ensordecedor. Caminó rápido hacia la casa de Lola. Debía contarle su descubrimiento, pero también convencerla de que debían acudir al inspector Hugo inmediatamente con toda esa información. Llegó a la gran casa polvorienta y golpeó la puerta con insistencia. Nadie respondió. Empujó la madera pesada y la puerta cedió. Estaba abierta. Valeria entró llamando a su amiga en la oscuridad del pasillo. No hubo respuesta. Caminó hasta el salón. Sobre la mesa de centro, iluminada por una sola lámpara pequeña, encontró una nota garabateada apresuradamente en un trozo de papel. La letra caótica de Lola decía: «Fui a vigilar a Mateo. Salió de su casa con una mochila y una linterna.
Voy a seguirlo al bosque. Te aviso cuando tenga el tesoro. Besos. El terror absoluto se apoderó del cuerpo de Valeria. Un frío paralizante le congeló la sangre. Lola, en su estúpida temeridad, había seguido a un asesino despiadado hasta el corazón del bosque en plena noche. Estaba sola, desarmada y frente a un hombre dispuesto a matar por el oro de Inés. Valeria arrugó la nota en su puño. Salió de la casa corriendo a toda velocidad. Sus pulmones ardían por el esfuerzo, pero la adrenalina bloqueaba el dolor. Atravesó las calles desiertas de San Millán en dirección al cuartel de la Guardia Civil. Sus pasos resonaban como disparos en el silencio del pueblo. Solo tenía un objetivo en mente: llegar a Hugo antes de que Lola terminara en el fondo de otra fosa. Valeria llegó al cuartel golpeando la puerta de cristal con ambas manos. Respiraba con gran dificultad, el sudor le empapaba la camiseta. El oficial de guardia, un muchacho joven y soñoliento, saltó de su silla asustado. Valeria exigió ver a Hugo inmediatamente. El tono de desesperación y pánico en su voz no admitía negativas. Minutos después, Hugo apareció desde las habitaciones interiores, abotonándose la camisa verde del uniforme con el ceño fruncido. Sus ojos grises estaban alerta, la dureza habitual de su rostro intensificada por la interrupción de su descanso. Valeria se abalanzó sobre él. Las palabras brotaban de su boca como un torrente desordenado. Le contó todo: el pendiente del río, la visita a Mateo, la historia del tesoro del tuerto, las joyas de la lechera, y finalmente, la nota de Lola indicando que había seguido a Mateo al bosque. El silencio de Hugo fue pesado y denso. Su mandíbula se tensó hasta hacer rechinar los dientes. Una vena palpitó en su sien. Sin perder un segundo, agarró su cinturón con el arma reglamentaria y una linterna de alta potencia. Hugo ordenó al joven guardia que llamara a refuerzos de los pueblos vecinos de inmediato. Luego, empujó a Valeria hacia la puerta y la subió al todoterreno policial. Arrancó el motor con un rugido ensordecedor, haciendo chirriar los neumáticos sobre el asfalto. Conducía como un demonio hacia las afueras de San Millán. Valeria se aferraba al asidero de la puerta, rezando en silencio para que llegaran a tiempo. El rostro de Hugo, iluminado por la luz tenue del salpicadero, era el de un depredador a punto de cazar. La tensión en el vehículo era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Llegaron al antiguo aserradero en las faldas de la montaña. El lugar era una ruina de madera podrida y hierros retorcidos que parecían garras bajo la luz de la luna. Hugo apagó los faros del coche antes de detenerse por completo para evitar ser vistos. Bajaron en un silencio total. El inspector desenfundó su pistola. El sonido metálico al quitar el seguro heló la sangre de Valeria. Le indicó con un gesto seco que se quedara detrás de él y que no hiciera ruido bajo ningún concepto. Se adentraron en la espesura del bosque de pinos, siguiendo el arroyo seco que Rosa había descrito. La oscuridad era asfixiante. Las ramas de los árboles se enganchaban en la ropa y arañaban el rostro de Valeria. Solo la fina luz de la linterna táctica de Hugo cortaba la negrura absoluta. Avanzaron durante lo que pareció una eternidad. El sonido de sus propios pasos sobre la pinocha seca le parecía ensordecedor a Valeria. El miedo la hacía temblar incontrolablemente. De repente, Hugo se detuvo bruscamente. Apagó la linterna. Valeria chocó contra su espalda firme. Hugo levantó una mano pidiendo silencio total. A unos 50 metros por delante, parpadeaba una luz amarilla y débil. Se escuchaba el sonido inconfundible de una pala golpeando la tierra seca y apartando piedras. Era el sonido de alguien cavando frenéticamente. Valeria contuvo la respiración. Estaban cerca de la cueva de Inés, y Mateo estaba allí. Avanzaron arrastrándose entre los arbustos hasta quedar detrás de un gran roble. Desde allí, tenían una visión clara del claro iluminado por un farol de acampada. En el centro del claro, frente a la boca de una cueva natural cubierta de escombros, estaba Mateo.
Estaba cubierto de tierra y sudor. Cavaba con una desesperación animal. Sus gafas estaban torcidas. Sus ojos desorbitados reflejaban una locura provocada por la avaricia extrema. A pocos metros de él, atada con una cuerda sucia al tronco de un pino, estaba Lola. Tenía una mordaza en la boca y un corte sangrante en la frente. Sus ojos oscuros estaban llenos de lágrimas y terror absoluto. Mateo se detuvo de repente. Su pala había golpeado algo metálico bajo la tierra. Soltó la herramienta y cayó de rodillas escarbando con las manos desnudas. Sacó una pequeña caja de hierro oxidado. La abrió temblando. El reflejo de la luz del farol sobre el interior confirmó que había encontrado el resto del tesoro maldito del tuerto. Mateo rió con una carcajada aguda y desquiciada que rompió el silencio del bosque. Se giró hacia Lola. Sosteniendo una pesada piedra en su mano derecha, le dijo que nadie debía saber que él había encontrado el botín. Se acercó a ella con intenciones asesinas evidentes. En ese milisegundo, el bosque estalló en caos. Hugo encendió su potente linterna táctica, cegando completamente a Mateo con un haz de luz cegadora. Gritó a pleno pulmón, identificándose como la Guardia Civil y ordenándole que tirara el arma y se tirara al suelo. Mateo, cegado y aterrorizado, soltó la piedra, pero en lugar de rendirse, dio media vuelta y echó a correr hacia la espesura de la noche. Hugo no lo dudó. Salió corriendo tras él, perdiéndose en la oscuridad mientras gritaba órdenes al asesino. Valeria no esperó. Salió de su escondite corriendo hacia Lola con lágrimas rodando por sus mejillas. Cayó de rodillas frente a su amiga, quitándole desesperadamente la mordaza de la boca. Lola rompió en un llanto histérico, abrazándose a Valeria con la poca fuerza que le quedaba. Valeria luchó con los nudos apretados de la cuerda hasta que logró liberarla. Se abrazaron en el centro del claro, rodeadas por la oscuridad, la tierra removida y la caja del tesoro oxidada que había causado tantas muertes a lo largo de décadas. A lo lejos, escucharon el sonido de una lucha. Gritos ahogados, el crujir de ramas rompiéndose y finalmente, un grito agudo de dolor, seguido de un pesado silencio. Valeria retuvo el aliento, aterrorizada por la suerte de Hugo. Minutos después, el sonido de botas pesadas aplastando la maleza se acercó. Hugo apareció en el borde de la luz del farol. Jadeaba pesadamente. Arrastraba a Mateo del cuello de la camisa. El historiador tenía la nariz rota y sangre manchando su rostro. Sus manos estaban fuertemente esposadas a su espalda. Lloriqueaba patéticamente rogando clemencia. Hugo lo tiró sin miramientos al suelo, junto a la caja de joyas. El inspector miró a Valeria y a Lola. Su rostro seguía duro, pero sus ojos grises mostraron un fugaz destello de alivio al verlas a salvo. Se ajustó el uniforme manchado de tierra. Con voz calmada, sacó su radio y reportó la captura del sospechoso principal del asesinato de Inés, solicitando asistencia médica para Lola. Valeria miró el tesoro maldito que brillaba en la caja oxidada. Por fin, la verdad había salido a la luz en San Millán. Y ella, la mujer rota que huyó de Madrid, había encontrado la fuerza para enfrentarse a la oscuridad y sobrevivir. La noche del bosque dio paso a un amanecer frío y claro sobre San Millán. Mateo confesó todo durante los interrogatorios. Ciego de codicia, había descubierto el trato de Rosa con Inés, y dedujo la verdad. Acorraló a la anciana en el río exigiendo la ubicación del botín. Cuando ella, en su locura, se negó a hablar, Mateo la estranguló y la arrojó a las aguas. Meses después de la pesadilla, la paz regresó al pueblo. Las joyas fueron incautadas por el Estado. Lola, recuperada del trauma, decidió darle una segunda oportunidad a Alejandro, convencida de que su amor era más fuerte que los peligros de Madrid. Se marchó en un lujoso coche, dejando a Valeria una promesa de amistad eterna. Valeria, por su parte, decidió no regresar a su antigua vida. El pueblo de San Millán ya no era un exilio, sino su verdadero hogar.
Encontró un nuevo propósito y una extraña y silenciosa complicidad con el inspector Hugo, cuyas miradas grises ahora albergaban algo más que cinismo. La tragedia le enseñó que huir del dolor no te salva, pero enfrentarlo te devuelve la vida. Gracias por sumergirte en este profundo misterio con nosotros. ¿Qué hubieras hecho tú al encontrar una joya de incalculable valor en el fango de un río apartado? No olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y dejar tu respuesta en los comentarios para más historias apasionantes.